de mi cuenta en Twitter, @lgomezp, y yo desde acá estaría respondiendo al momento o cuando llegue a mi casa un poco más de tiempo. Bueno, yo en este momento yo voy a conversar con un gran amigo, un compañero de trabajo, compañero de la facultad, es profesor, es sociólogo, tiene una maestría en filosofía, en doctorado en ciencias humanas, pero es realmente un conocedor y un estudioso, un investigador de muchas de las realidades y de las situaciones del cotidiano de la gente, del día a día, de lo que hace, de lo que estudia, realmente de las interacciones personales entre las sociedades. Le doy la bienvenida a mi amigo Gabriel Andrade. Hola Luis, gracias por la invitación. Gabriel, de verdad que es un gusto que estés aquí en esta mesa conmigo, compartiendo una mesa que le pertenece a Guido Briceño, pero bueno, nos vamos a tomar esta libertad, ¿no?, de conversar de temas interesantísimos. Y precisamente se deriva de tus trabajos de investigación, se deriva realmente de tu investigación desde hace muchos años, porque así como lo ven acá, es realmente muy joven, pero tiene muchos años trabajando en investigación sociológica sobre todo. Tu último libro, en particular, que lo tengo acá, Las razas humanas, vaya timo, es un libro que espero poder digerir este fin de semana largo, ¿verdad?, con tiempo, porque de verdad que me resulta muy interesante y tiene que ver con un tema fundamental que no quiero comenzar un poquito más adelante a analizarlo, pero es un tema interesantísimo que tiene que ver con las razas humanas. Pero eso se deriva, y es con donde quiero comenzar, con el tema del racismo. ¿El racismo siempre ha existido en la humanidad? No. Siempre ha habido xenofobia, es decir, odio a los extranjeros, pero no necesariamente con una base biológica. En la antigüedad los griegos llamaban a los pueblos no griegos bárbaros porque ellos creían que el lenguaje que ellos hablaban sonaba como ba, 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 y entonces una onomatopeya utilizaron la palabra bárbaros para referirse a ellos. Y siempre había desprecio hacia otros pueblos, pero no por motivos biológicos. Es decir, el motivo de desprecio hacia otros pueblos es porque hablaban otra lengua, porque tenían otras costumbres, pero no porque su color de piel fuese distinto, o no porque tuviesen otra nariz. Esto realmente yo diría que empieza, si bien hay antecedentes en la antigüedad tardía y en la Edad Media, cuando realmente empieza el racismo como ideología es hacia el siglo XVI, porque estuvo muy vinculado con la idea de la esclavitud. Porque a medida que en Occidente fueron surgiendo ideas igualitarias, la idea de que no era posible sostener moralmente la esclavitud, había que inventar un nuevo motivo por el cual se podría justificar la esclavitud. Y ese nuevo motivo empezó a ser de que hay un grupo de aparentes seres humanos que no forman parte propiamente de nuestra propia especie, sino que tienen atributos biológicos distintos a los nuestros, y hay justificación entonces para esclavizarlos. Siempre ha habido esclavitud. Los griegos y los romanos, los chinos, los aztecas, los mayas, todos esos pueblos tuvieron esclavitud. Pero la esclavitud racial, es decir, cuando había una gran diferencia entre una casta de amos con un determinado color de piel y una casta de esclavos con otro determinado color de piel, eso es realmente originario del siglo XVI. De forma tal que ahí es cuando realmente empieza el racismo como ideología. Bien, y bueno, durante todo el siglo XX realmente fue marcado precisamente, estigmatizado precisamente en la gente que cometía el racismo, ¿verdad? Y claro, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial fue tal el impacto que tuvo esa tragedia para la humanidad que a partir de ahí, a partir de 1945, pues la verdad es que el mundo entero asumió el compromiso de que la ideología racista había que erradicarla. Pero no se hizo con pleno éxito. El régimen racista de Sudáfrica, por ejemplo, el apartheid, siguió hasta 1994. Y si bien ha habido disputas étnicas entre distintos grupos del África subsahariana, pero ahora también están surgiendo, por ejemplo, en Ucrania, y en los años 90 la desintegración de la Yugoslavia también llevó a limpiezas étnicas,
esos conflictos no tuvieron realmente una pauta racial, o sea, las disputas no eran tanto bajo la ideología de que tú tienes un color de piel distinto al mío y bueno, por eso es que no eres tan humano como yo y por eso hay que matarte. Pero sí persisten algunos rasgos de esas ideologías hasta el día de hoy. Yo diría que el racismo viene en declive, afortunadamente, pero la idea está ahí todavía. Pero desde el punto de vista científico, ¿por qué hay que desmontar esa tesis de que no hay razas? Bueno, no, yo más bien creo que hay que afirmar la tesis de que no hay razas. Yo creo que las razas humanas no existen. Eso tiene una base científica en el sentido de que es muy difícil llevar a cabo una clasificación racial de la humanidad. A simple vista pareciera que sí, a simple vista uno ve poblaciones negras y poblaciones blancas. Si nos referimos al color de la piel, quizás uno ve también algunas diferencias en la forma de la nariz, la forma del cabello y algunos otros rasgos que tradicionalmente se han empleado para la clasificación racial. Pero esas diferencias son muy superficiales. Si nosotros hacemos un análisis más profundo de las características que tenemos los seres humanos, vemos que tenemos muchas más similitudes que diferencias entre nosotros, eso en primer lugar. La genética, a Dios gracias, pues nos ha dado la oportunidad de contrastar los genomas de distintas poblaciones y vemos que las diferencias no son tan pronunciadas como antes se creía, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un problema también que es muy importante, que es que las clasificaciones raciales tradicionales no son del todo coherentes. La idea de raza presupone que hay un conjunto de características que una población tiene. Entonces, las poblaciones que tienen la piel oscura, tienen los labios gruesos, tienen la nariz chata, tienen el pelo rizado, etcétera. Y ciertamente en las poblaciones aparentemente hay esas correspondencias, pero la selección de esos criterios son muy arbitrarios. Si nosotros fuésemos a segmentar la especie humana, no sobre la base de esas características raciales tradicionales, sino sobre la base, por ejemplo, de estatura, o la talla del pie, o los tipos de sangre, tendríamos que dibujar grupos raciales muy distintos a los que tenemos hoy en día. Por ejemplo, hoy en día nosotros tradicionalmente aglutinamos en un solo grupo racial, bajo esta idea tradicional, a los vascos con los escandinavos. Ambos son, digamos, parte del mismo tronco europeo y aglutinamos a los zulúes con otros grupos bantú del África subsahariana, porque bueno, como tienen la piel negra y se parecen entre ellos, ellos forman un grupo aparte. Pero si utilizáramos otro criterio, como por ejemplo el tipo de sangre, cabe la posibilidad de que tengamos que poner en un mismo saco a los suecos con, supongamos, los zulúes, y a los vascos con otro grupo subsahariano. Gabriel, ¿y qué pasa con la conducta? ¿Qué pasa con eso, con ese atributo que se le atribuye, ¿no? También derivado de esto? Es decir, la gente que en este color de piel o con estas características físicas tiene un comportamiento determinado. Claro. Entonces, por ahí tampoco... Claro, bueno, tradicionalmente en los esquemas clasificatorios derivados de la idea de que existen razas humanas, también quisieron hacer esto con la conducta. Se empezó a formular la idea de que la raza negra, por ejemplo, tiene una sexualidad más activa que la raza blanca o la raza asiática, pero menores niveles de inteligencia. Mientras que los asiáticos tienen menor actividad sexual, pero mayores niveles de inteligencia. Y claro, aquí se empiezan a ver las derivaciones racistas que tienen muchas implicaciones políticas, porque ha habido algunos pensadores que se adscriben a esta idea de que las razas humanas sí existen y que tienen correspondencia con la conducta en cada grupo racial, que han llegado a la siguiente conclusión política. Si genéticamente las poblaciones del África subsahariana son menos inteligentes que el resto de la especie humana, no tiene sentido, por ejemplo, destinar dinero en ayudas humanitarias a los africanos porque no van a saber qué hacer con ese dinero porque son brutos. O sea, por supuesto que es gravísimo. Uno de los que descubrió el ADN, tú sabes, el ADN lo descubrieron Watson y Crick, uno de ellos dos, el que todavía está vivo, ha hecho este tipo de declaraciones. Y claro, eso ha generado todo tipo de controversias. Y como muy bien dices, es una cosa muy grave. Pero si yo quisiera hacer una advertencia sobre esto, Luis, el hecho de que una idea tenga implicaciones políticas incómodas y graves, no implica que esa idea sea falsa. Yo en lo particular no creo que las razas humanas existen y no creo que si acaso existe un grupo que podamos llamar la raza negra, yo no creo que ese grupo sea menos inteligente que el resto de la especie humana. Pero yo creo que nos debemos oponer a esa tesis, no por su peligro político,
sino porque es falsa. Yo no creo que la ciencia se deba conducir por ideología. El hecho de que una teoría sea peligrosa no implica que sea falsa. Hay una cosa que incluso compartimos tú y yo, que tiene que ver con cómo vemos la ciencia, ¿verdad? Cómo entendemos la ciencia, y los dos coincidimos que tenemos que cuando hay estadísticas, que cuando hay números, que cuando hay cosas que se pueden comprobar, oye, uno se orienta más a ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces cuando uno ve teorías y uno dice, bueno, ya va un momentico, ¿cómo tú puedes pensar de esta manera? ¿Y dónde está esa cifra que te... Bueno, cifras hay. Yo estoy de acuerdo contigo y yo participo de esta ideología positivista de que las cosas hay que sustentarlas con cifras. La gente que defiende la idea de que la raza negra, si acaso tal cosa existe, es menos inteligente, sí se basa en cifras. Hay pruebas mundiales del coeficiente intelectual. Y lamentablemente, es un hecho, lo tenemos que aceptar, los individuos que tradicionalmente son agrupados bajo la categoría racial africana, negra, suelen tener en promedio cifras de coeficiente intelectual inferior a los individuos de raza blanca y a su vez estos un poquito menos que el grupo de los asiáticos. Ahora, la gran pregunta acá es si esa diferencia en el CI, el coeficiente intelectual, entre negros y blancos y a su vez entre blancos y asiáticos, es debido a motivos biológicos o más bien a otros motivos. Y esto es la gran disputa. Yo soy del criterio de que si bien la inteligencia puede tener una base genética, y yo creo que ciertamente sí la tiene, hay también un gran añadido social. O sea, si tú tomas a una persona de piel oscura y la crías en los mejores colegios y le das una muy buena educación y te aseguras de que esté bien alimentada, etcétera, bueno, muy probablemente esa persona va a desarrollar un buen nivel de inteligencia. Y a la inversa, si tú agarras a una persona de piel clara, con cabello rubio, pero lo metes en un barrio donde no se valora la educación, donde no le das oportunidad de alcanzar cierto nivel de educación, no tiene el apoyo de sus padres, etcétera, pues lo más probable es que esa persona no vaya a desarrollar los niveles de inteligencia. Entonces, el diferencial entre gente blanca y gente negra en cuanto a inteligencia sí existe, esas cifras están ahí. Lo cuestionable es que eso sea debido a motivos biológicos. Me hizo recordar mucho esa situación a una situación dentro del cine, ¿no? Ya que, bueno, otra cosa que compartimos tú y yo, el personaje de Tarzán es un personaje, bueno, en una situación, una película que es absolutamente racista, ¿no? Porque esta persona que lo cambian de ambiente, a pesar de que ese entorno es desfavorable, él se termina destacando precisamente por su condición. Sí, claro, eso es un muy buen ejemplo. Yo no negaría que la inteligencia tiene una base genética, no lo podemos descartar del todo. Pero esa base genética yo no creo que esté racialmente distribuida. Yo no creo que se pueda nítidamente hacer una línea divisoria entre negros y blancos y decir, bueno, los blancos son genéticamente inteligentes y los negros no. Sí, y de repente con la variable de color de piel, por ejemplo, nosotros podemos ver, incluso si vamos con el mapa, la gente de repente desde África, desde la África más profunda hacia el norte de Europa, ¿verdad? Hacemos un recorrido, es posible ver en las diferentes fotografías de la gente como una variación, es decir, todos los matices que van, incluso de este a oeste también sucede igual. Claro. Y entonces uno dice, bueno, ya va, no hay una línea divisoria, bueno, a partir de aquí son de este color y a partir... Bueno, te tengo que decir una cosa, Luis, veo que leíste el libro, porque efectivamente ese argumento está ahí. Me adelanté. Ese argumento está ahí. Ha habido los que estudian estas cosas suelen decir, no hay razas humanas, solo clinas. Y una clina es precisamente una graduación de... Clina. Es un término técnico que se usa en los estudios genéticos y de biología. Una clina es una graduación en las diferencias de rasgos a lo largo de distintas poblaciones. Efectivamente, si tú vas desde Nairobi, en Kenia, hasta Estocolmo, en Suecia, si tú viajas por tierra, no va a haber un punto donde uno diga aquí termina la raza negra y aquí empieza la raza blanca. Supongamos que va subiendo por el Nilo y bueno, al llegar a Egipto ve gente
morena, marrón, y luego pasas a España y bueno, empiezan a ser un poco blancos, pero todavía morenos, y va subiendo a Francia, se hacen más blancos, y ya al llegar a Escandinavia y sí son ya todos catires. Esa, digamos, falta de diferencia tajante entre una población y otra, diciendo, bueno, aquí termina una raza y aquí empieza otra, es también uno de los argumentos que se usa para disputar la existencia de las razas humanas. Mira, ya empezaron a llegar los comentarios y las preguntas, ¿no? Hay uno, casualmente, Silvio Abreu nos está escribiendo, y era la próxima pregunta, ¿no?, que le iba a hacer a Gabriel. Dice aquí, buenas tardes, no existen razas, sino grupos étnicos. Bueno, fíjate, lo que te iba a preguntar era, bueno, ¿cuál sería la diferencia? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que las razas humanas existen. Uno diría que los grupos étnicos sí existen. Los grupos étnicos... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el criterio para diferenciar una supuesta raza de otro es biológico. En cambio, las diferencias entre los grupos étnicos no necesariamente son biológicas, sino que más bien apelan a costumbres culturales, a lenguaje, a historia compartida, etc. Entonces, cuando un grupo étnico se diferencia de otro, no apela al criterio biológico. Un grupo racial sí está definido a partir de su biología. Ok. Bueno, hago un paréntesis acá para hacer algunos comentarios o leer unos comentarios. Gabriel, nos están viendo desde prácticamente desde todo el país, ¿no? Dice aquí, felicidades, excelente programa, los vemos desde el estado de Mérida. ¿Cómo quisiéramos estar en Mérida en este momento? De verdad que sí. Y uno similar, pero desde la isla de Coche. Yo estuve en diciembre en Coche. Bueno, realmente es un paraíso, así que hay que luchar y hay que seguir pensando que nosotros podemos tener una situación, un país un poco más agradable para que nosotros todos podamos disfrutar de la naturaleza que tenemos al alcance, ¿no? Incluso, y en ese mismo tono, con este comentario, este gobierno tiene el pueblo en una guerra entre los hermanos y hablan de paz. Realmente lo que necesitamos es eso, la paz desde la perspectiva interior, pero obviamente con una gerencia que realmente facilite lo que nosotros queremos. Gabriel, vamos con el libro. Ahora estamos por fuera, pero queremos con el libro. ¿Dónde puede conseguir esta gente, todo el mundo, este libro? Bueno, Luis, tú sabes, en Venezuela es muy difícil escribir libros en este momento. No, en Venezuela ahorita es difícil todo. Sí, todo. Yo llevo años escribiendo desde España, que es un país que es mucho más fácil escribir y publicar libros. Ese libro aquí en Venezuela no lo hay. Ahora, si usted visita Amazon, pues puede hacer un pedido y llega. Y esa es una editorial, la editorial La Etoli, que está basada en España. Eso es una serie que se llama la serie Vaya Timo. Yo he publicado otros títulos ahí, lo que pasa es que ese es el último. Ahí publicó el profesor Mario Bunge en esa serie, que Mario Bunge pues es un filósofo famosísimo. Sí. Se ha escrito ahí sobre otros temas y básicamente la serie lo que busca es desmontar mitos. A mí me tocó desmontar el mito de las razas humanas, pero se desmontan muchos otros mitos ahí. El mío creo que es el número 24. Es correcto. Pero hay muchos otros títulos. Por ahora, en Venezuela no ha llegado esa editorial, pero sí se puede visitar la página de Amazon o la página de la propia editorial, okay, y ahí se comercializan los libros. Sí, temas interesantes, el desmontaje de realmente varios mitos, ¿no? El creacionismo, los ovnis, el yeti y los bichos, la parapsicología, la homeopatía, interesante, sí, el nacionalismo. A ver, tú tienes un punto de vista muy interesante acerca del nacionalismo, ¿no? Sí, yo creo que es una de las ideologías más destructivas que ha conocido la humanidad y veo con mucha preocupación cuando nuestro gobierno hace tanto alarde de temas nacionalistas. Está bien querer la tierra donde uno nació, pero si esa tierra te ha maltratado a ti, tú no tienes por qué devolver ese amor. El problema que yo veo con el nacionalismo es que es una doctrina irracional que básicamente dice tú tienes que defender tu país a toda costa y además de eso crea la idea falsa en muchos casos de que existe una nación con una historia muy bien asentada,
con firmes tradiciones cuando no es así. Muchas de esas tradiciones son muchas veces inventadas. Sí, claro. En el caso de Venezuela, esto es mucho más en el caso de Europa, ¿no? Y en el Medio Oriente se inventaron naciones que no existían. Pero en el caso de América Latina también, o sea, la conciencia de Venezuela como nación es una cosa muy, muy reciente. Pero como los textos a veces lo quieren presentar, es como si ya Simón Bolívar ya tenía la idea de que esto era un país separado de España, y no es del todo cierto. Hay un famoso dicho de uno de los creadores de Italia como país, Giuseppe Mazzini, que dijo: hemos creado Italia, ahora hay que crear a los italianos. Porque primero se creó la entidad política Italia, claro, y luego el sentimiento nacional. El nacionalismo quiere hacer creer que es al revés. Es decir, que los estados son, digamos, la consecuencia natural de un sentimiento nacional que se hunde en las raíces. Y eso es falso. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando hay gente que dice: no, es que a nosotros los españoles nos invadieron, como si ya Venezuela existía cuando llegó Colón. Y no, Venezuela no existía. O sea, en todo caso, aquí es verdad, hubo una invasión, pero no fue que España invadió el país actual de Venezuela. Sí, eso vino después. Venezuela también no existía como país. También hay que tener mucho cuidado, no confundir. O sea, eso no quiere decir que uno esté defendiendo los desastres de... No, por supuesto que no. Yo no defiendo la conquista española. Eso fue una barbarie. Sí. Pero lo que sí hay que dejar muy claro es que Venezuela no existía como país, y que casualmente muchos de los que dicen y que se quejan de que España nos invadió, en realidad son descendientes de los conquistadores. Sí. El propio Bolívar era descendiente de conquistadores, y muchos de los próceres que participaron en eso. Entonces, yo no lo veo como que era una batalla entre Venezuela, un país que ya existía, y España. Sí, tú sabes que hay algo que a mí y lo he comentado en el programa esta semana también, ¿no? Tenía que ver con el tema de los jóvenes, creo que fue el día de ayer. Esa creencia poco extraña de que nosotros somos el mejor país del mundo. Ok, ya va, eso es una manera de ver las cosas, ¿no? Porque yo me imagino que en Dinamarca dicen lo mismo. Claro, es que eso es lo que el nacionalismo incentiva, claro, sentir orgullo por el país, sea como sea ese país. Sí. Hay una famosa frase nacionalista que es: mi país para bien o para mal. Y a mí eso me parece una cosa escandalosamente irracional. Uno tiene que evaluar los méritos del país objetivamente, y si mi país no sirve, pues lo tengo que decir, y punto. Yo no puedo poner por encima del análisis objetivo de las cosas un sentimiento nacionalista. Así es. Gabriel, entonces, ¿cuál es tu próximo proyecto? Ahorita estoy escribiendo un libro, también para la misma colección. Sí, la misma colección, que es La Biblia Bayatimo. En la Biblia se dicen muchas tonterías. Ese sí, verdad que... En la Biblia se dicen muchas tonterías, y entonces pues yo estoy escribiendo un libro desmontando. Ateo, ¿no? Bueno, yo no me atrevería aún a negar la existencia de Dios. Estoy abierto a que si hay alguna prueba alguien me la muestre, y si me convence, pues con mucha honestidad firmaré la existencia de Dios. Pero por ahora la verdad es que me cuesta creer, porque no veo evidencias de que haya un Dios. Siguen llegando los mensajes, ¿no? Voy a tomar un poquito aquí de tiempo. Dice aquí: a mayor radiación solar se oscurece la piel, de ellos los diferentes tonos de piel. No es exactamente así. Sí, ciertamente, si yo tomo un bronceado, la piel se me va a oscurecer, pero es un efecto momentáneo. Lo que sí es cierto es que en las regiones ecuatoriales, ciertamente las poblaciones tienen un color de piel un poco más oscuro, pero no es debido a que la radiación del sol hace que con el tiempo la piel se vaya oscureciendo, no. Es más bien un proceso de selección natural. Es decir, aquellos que en las regiones ecuatoriales tienen la piel más clara no sobreviven en la misma proporción que aquellos que tienen la piel más oscura. Pero no es que el sol incide directamente a que con el paso del tiempo la piel se vaya oscureciendo. Si fuera así, estaríamos suponiendo que Lamarck habría tenido razón. Lamarck era el biólogo del siglo XIX que pensaba que los caracteres adquiridos se heredaban, pero eso ha sido desmontado. Los caracteres adquiridos no se heredan. Así es. Aquí también un comentario. Un indio hizo un acelerador de partículas. ¿Qué piensan de eso? Un indio, supongo un señor oriundo de la India. Sí, porque no tengo noticias de que un indígena latinoamericano. Sí. Sí, ciertamente yo estuve en la India el año pasado y quedé asombrado del desarrollo tecnológico que esa nación está potenciando, y yo pronostico que dentro de poco India se va a colocar junto a China como un gran país emergente con mucho potencial.
decir... Bueno, forma parte del BRIC, ¿no? De los BRICS, sí, que es Brasil, Rusia, India y China, y Sudáfrica también. Ahora, una cosa, decir porque un indio haya logrado haya hecho un gran aporte a la humanidad, eso tampoco desmonta las teorías de los racistas, porque los racialistas, los que afirman que existen razas humanas y que hay razas humanas más inteligentes que otras, no están hablando de individuos, ellos están hablando de grupos. De grupos, correcto. Bueno, Gabriel, quedan también muchos comentarios. La biología no determina el futuro de la humanidad, dice José Andara. Saludos desde Cojedes. Buen programa, bendiciones. También nos invitan por acá a Carúpano, a los del Zulia. Bueno, estaremos bueno, al tanto, sacaremos cuentas, a ver si nos llega hasta allá. Gabriel, muchas gracias. Oye, Luis, muy agradecido. Que siempre me encanta conversar contigo, lo hemos hecho de manera informal, pero ahora lo hacemos en los medios. Claro, vamos a tratar de establecer unas conversaciones, porque tus temas siempre son tan polémicos. Claro. Y bueno, y también nutren mucho y le da la perspectiva a la gente para indagar un poco más, ¿no? A veces cometemos el error de quedarnos con una sola perspectiva y bueno, y esa es nuestra realidad y ahí nos quedamos. Entonces, bueno, gracias a tus investigaciones. Agradezco a ti por la invitación. De verdad que nos enriquece mucho, ¿no? Claro que sí, gracias Luis por tu invitación. Nosotros vamos a una pausa acá ya iba a decir el nombre de mi programa en radio, que al final se los digo, en Primicias, y estaremos con ustedes en todo el país por la cadena TVR.